Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, querido Mariano, por tus palabras, por ese mensaje que nos acabas de transmitir, invitándonos a hacer por los pobres y además hacerlo bien. Ese es nuestro modelo de acción social. Gracias al equipo directivo, esa oración que Carlos nos ha dirigido y que nos ponía en la sintonía, ¿verdad? Desde la oración y el testimonio de los mártires, grandes santos que dieron su vida, también mártires de la caridad. Gracias, Pilar, por la invitación a este encuentro de formación. En estos momentos tengo que decir que me siento súper acompañado. No estoy hablándole a una cámara, sé que detrás de esa cámara está ahí mucha gente y gente muy buena y muy entregada, y aquí pues tengo pues el equipo de acompañamiento en el territorio, representantes de comunicación e informática, del centro de empleo. Bueno, pues me siento súper acompañado. Y quiero comenzar dándoos las gracias a todos y hacerlo en nombre de Cáritas Española, porque con vuestro servicio a los más pobres en estos tiempos tan duros, estáis haciendo realidad en el día a día ese lema que ha estado muy presente durante todo este tiempo de pandemia. La caridad no cierra. No cierra y no puede cerrar. Si cierra la caridad, ¿dónde se quedan? Mucha gente, ¿verdad? Pues probablemente se quedarían como en la parábola del buen samaritano, se quedarían tirados al costado del camino hasta que llegasteis vosotros y vosotras. El próximo día 15 de noviembre vamos a celebrar el Día de la Jornada Mundial de los Pobres, con un lema precioso y muy significativo: tiende tu mano al pobre. Yo sé que aquí en la diócesis de Sevilla, como en el resto de la geografía española, ha habido y sigue habiendo muchas manos tendidas para curar y cuidar, manos tendidas para ofrecer los servicios esenciales, manos tendidas para bendecir y alentar, manos tendidas para servir a los más pobres, acogerles y acompañarles. También vuestras manos. ¿Cómo no daros las gracias? Porque sois un signo de esa presencia de Dios en nuestro mundo. Sois, como decía Benedicto XVI, una luz en medio de esta oscuridad que nos está aconteciendo. Dicho eso, pues lo que yo pretendo transmitiros es, como decía Mariano, una lectura de la situación, pero no simplemente sociológica, una lectura desde la fe, una lectura creyente, a la luz del Evangelio, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, pero mirando de cerca lo que acontece, la realidad, y teniendo muy presente a los que más sufren en estos momentos. Mi ponencia tendrá como 3 partes. Una primera es poneros en situación, cómo está golpeando esta pandemia y quiénes son los más afectados. Una segunda parte, intentaré hacer una pequeña reflexión a la luz del mensaje social cristiano, desde la doctrina social de la Iglesia, especialmente desde la voz del magisterio social. Y en un tercer momento os presentaré algunos retos que yo considero importantes en estos momentos. La pandemia afecta a un mundo globalizado y lo estremece hasta sus pilares, haciendo que se vayan cayendo una a una las seguridades, las prepotencias, las preocupaciones superficiales. Una pandemia que está alterando por completo la vida en todos sus niveles y va dejando detrás de sí un rastro de miedo, incertidumbre, pobreza y exclusión, soledad y muerte. Aunque también es cierto, hacía alusión hace un momento, que va dejando tras de sí muchas manos tendidas. Ha ido removiendo muchos corazones para generar un manantial
de solidaridad, de generosidad y de fraternidad. Después de varios meses de pandemia, si tenemos alguna certeza, es que esta crisis ha generado una rápida y profunda herida en la sociedad española. Pues mirad, cuanto más nos afecta lo que ocurre, más necesitamos comprender lo que está aconteciendo, los hechos, sus implicaciones y sus consecuencias. Considero, pues, necesario hacer esa lectura cristiana y creyente de la crisis a la luz del Evangelio y del pensamiento social de la Iglesia. ¿Para qué? Pues para sacar conclusiones, para descubrir y detectar retos y, sobre todo, para que dé lugar a acciones y caminos pastorales para esta Iglesia diocesana, para toda la Iglesia, pero para esta Iglesia diocesana, esta Cáritas diocesana y cada una de vuestras Cáritas parroquiales y parroquias. Paso al primer punto. Los pobres y los vulnerables, los más golpeados por la crisis. La pandemia se ha convertido en un hecho totalizante. No solo ha afectado a la salud de la población, sino que ha trastocado todas las dimensiones de la existencia, desde los aspectos sociales y económicos a los familiares y religiosos, pasando también por la vida pública y la esfera política. Observamos cómo mecanismos políticos excepcionales, como el estado de alerta, los toques de queda, se convierten en un instrumento que cada vez es más necesario para hacer frente a esta situación, que son expresión, por otra parte, de una precaria democracia como la que estamos viviendo. La pandemia está generando esa herida en nuestra sociedad, yo creo que con dos síntomas fundamentales: la limitación de derechos y la desigualdad social. Hace un año y algo, se presentó el 8º informe FOESA. Lo presentábamos en un contexto de crecimiento económico y ya nos alertaba que 8,5 millones de personas en nuestro país se encontraban en una situación de exclusión social, que 1,200,000 personas aproximadamente vivían en una supervivencia pura y dura, la que llamábamos la sociedad expulsada. Además, se hablaba de casi 6 millones de ciudadanos que temían que la próxima sacudida se los llevaría por delante, lo que se llamó o llamamos la sociedad insegura. Seguro que detrás de estos números conocéis a personas y tenéis rostros con los que estáis pensando ahora. Pues mirad, esa situación se siente de nuevo golpeada y agudizada por una nueva crisis, ahora en forma de pandemia, con graves consecuencias sociales, económicas y políticas. Una pandemia que está afectando a todos, pero especialmente a los más vulnerables, como son los mayores o los enfermos crónicos, cuyo impacto, todos sabemos, ha sido demoledor. Pero también, de una manera especial, está afectando a las personas en desventaja social, en quienes los factores impactan de una manera más rápida, más intensa, no sumando, sino multiplicando. Fijaros, personas sin hogar, migrantes, refugiados, familias vulnerables, dependientes, reclusos, empleadas de hogar, son víctimas de esta crisis, sin olvidar también a los pueblos y a los países más pobres. Vaya, el coronavirus se ha convertido en una enfermedad contagiosa que se ha aliado, ha hecho un pacto de alianza con la pobreza. Así, el virus ha atacado a la vida, tensando al máximo desde los cuidados en el hogar hasta el sistema residencial de atención a los mayores, desde los cuidados en los hospitales hasta la muerte en la soledad. Ha hundido nuestra principal vía de ingresos, el empleo, y ha sido
por la necesidad de tener que parar y frenar el sistema productivo para evitar contagios masivos. La crisis, y esa es otra de las grandes certezas que tenemos en medio de este mar de incertidumbres, la crisis ha dejado al descubierto una estructura social precaria, una desigualdad profunda, una falta de oportunidades para los últimos, una protección social claramente insuficiente y una comunidad debilitada que, aunque resurgió en los primeros momentos, en la primera ola, no es capaz de mantener esa llama viva en cuanto avanzamos hacia lo que se llama la nueva normalidad. No quiero presentar un panorama más desolador del que ya existe, pero hemos de ser conscientes y hemos de ponerle nombre a quienes son los principales afectados por esta crisis. Nos afecta a todos, claro que sí, pero a mí me está afectando menos que a gente que yo conozco de mi antigua parroquia, en los barrios de los Colorines, como seguro que sabéis vosotros también a tantas y tantas personas a los que directamente le está afectando esta crisis. ¿Cómo leer esto? Pues yo creo que con 3 claves. Con una mirada de fe, con un corazón afectado y con una esperanza encarnada. Así quiero leerlo y compartirlo con todos ustedes. El Papa Francisco y nuestros obispos, entre ellos vuestro arzobispo don Juan José, en su carta pastoral, nos apremia el amor de Cristo, con un oído puesto en el clamor de los que sufren y con otro en la palabra de Dios, en el Evangelio, nos ofrecen luces para comprender y leer desde la fe lo que está suponiendo esta pandemia. ¿A qué nos están ayudando? A descubrir, en primer lugar, que esta pandemia nos está haciendo ver que todos somos vulnerables y al mismo tiempo interdependientes. Nos parecía estar a salvo de todo, gracias a los medios económicos y tecnológicos. Y así vivíamos, con una gran seguridad. ¿A quién se le había ocurrido hablar alguna vez de pandemia? Eso lo pensábamos para África. Pero aquí, en Sevilla, imposible. Vivíamos con muchas seguridades. Y de pronto llega el virus y nos saca a todos de la ilusión de ser dioses, instalándonos en el principio de la realidad. Somos vulnerables, necesitados unos de otros para ser personas en plenitud. ¿Cómo impresionó? Seguro que ustedes tuvieron la oportunidad de verlo. Aquel viernes de Cuaresma, en la plaza de San Pedro, donde el Papa nos animó aquella tarde, ¿verdad?, a poner las cosas en su sitio. Fijaros lo que decía. Nos dimos cuenta que todos estábamos en la misma barca, todos frágiles, todos desorientados, pero al mismo tiempo todos importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. Pocas veces ha calado tan hondo en mi corazón unas palabras como esa de un papa. Pero también nos dice la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, también nos dice la doctrina social de la Iglesia y nuestros obispos, que es necesario un cambio social. Porque nos encontramos con un modelo económico agotado, que es fuente de desigualdades, de contaminación y de explotación. La pandemia ha puesto en crisis los cimientos estructurales y culturales del neoliberalismo capitalista, como la reducción de la vida al valor económico,
la negación de lo público y lo común, el individualismo como valor absoluto frente a la alteridad. Pero sin embargo, como dice el Papa Francisco, el individualismo no nos hace ni más libres, ni más hermanos, ni más iguales. El individualismo no es capaz de sacarnos de esta situación por la que atravesamos. No es capaz de preservarnos de los males, muchos de ellos, como este, que son globales. La pandemia nos hace ver que la economía es importante, pero no es lo único ni lo decisivo, ni tampoco lo vital. El valor de la vida humana, la protección de todo ser humano, el cuidado de los más vulnerables, como del planeta, no se pueden someter a la lógica del mercado. La vida es un bien comunitario que no podemos repensar solos. Todos somos responsables de todos. Por eso, esta pandemia nos tiene que ayudar como sociedad a repensar, a revisar y a reflexionar sobre las estructuras sobre las que se cimenta la economía. Hace un momento también hacía alusión Mariano. Si la economía no está al servicio del ser humano, ¿al servicio entonces de quién está? Ese no es el fin de la economía. Ahora es necesario proporcionar ayudas eficaces al tejido empresarial y laboral, con vistas a mantener y crear trabajo estable. No en vano estamos aquí ahora en el centro de empleo de Cáritas Diocesana. Como también son necesarias medidas protectoras para los desempleados y los carentes de recursos. Pero también detrás de esta crisis hay un modelo democrático muy debilitado. Aunque no desconfiamos del esfuerzo y de la buena voluntad de nuestros representantes políticos, de nuestros gobernantes, para hacer frente a la crisis, no podemos dejar de ser críticos con la clase política. ¿Serán capaces alguna vez de dejar sus estrategias y sus tácticas, sus ansias de poder y electoralismo para ponerse al servicio de la gente? ¿Me permitís? Si nuestros representantes están mirando a Estados Unidos, claro lo tienen. Claro lo tienen. Y más claro lo tenemos nosotros entonces, como consecuencia. El COVID ha puesto en jaque el sistema político. Dice el Papa Francisco, se manipulan las grandes palabras como democracia, libertad, unidad, justicia. Y la política a veces parece un marketing más que una discusión o diálogo para pensar proyectos por el desarrollo y el bien común. Hace falta, como él insiste, en estos momentos, hace falta la mejor y la más sana política, puesta al servicio del verdadero bien común. Un bien común que se ha de caracterizar por 4 cosas. Por estar abierto al mundo, que tenga lugar para todos, que incorpore a los más débiles y que respete las diversas culturas. Por tanto, en este tiempo crítico, los principales desafíos que tenemos como sociedad, entre otros, es rehabilitar la política desde valores éticos. Y los primeros que tenemos que estar convencidos somos los ciudadanos y las ciudadanas, porque solo así podremos exigirles que hagan lo que tienen que hacer. Si no estamos concienciados nosotros, seguirá ocurriendo lo que ocurre, que se queda todo en marketing, en maquillaje. Digo, yo no desconfío de la buena voluntad, no desconfío, pero no me vale cualquier iniciativa en estos momentos. Hemos de devolverle la responsabilidad al pueblo para que cada uno sea verdaderamente responsable del otro y del bien común. Sin auténticos ciudadanos,
ciudadanos participativos y corresponsables, no hay verdadera democracia. No la hay. Durante la ola también, durante la primera ola, como decía, cobró mucha fuerza lo comunitario, los vínculos sociales, y eso a algunos nos generó alegría y esperanza. Es verdad que surgieron muchos grupos de ayuda y se desarrollaban manifestaciones espontáneas de fraternidad y proximidad en el seno de muchas comunidades. Sin embargo, poco a poco, y con las medidas de apertura y desconfinamiento, se ha ido debilitando esos grupos, se han ido reduciendo las ayudas, aunque las situaciones de necesidad siguen aún vigentes. Gracias a Dios que la gente de Cáritas tenemos claro que la caridad no puede cerrar. La pandemia está reclamando la necesidad de organizar de otra manera el bienestar, los cuidados y hacer una distribución más equitativa en la atención social entre la familia, el Estado, el mercado y la comunidad, lo comunitario. Y otra clave que me parece importante, esta catástrofe sanitaria tiene mucho que ver con el deterioro ecológico. Acrecienta el riesgo de nuevos virus por la devastación de los hábitats, por el descuido de la casa común. La pandemia nos está revelando que el modo con que tratamos la casa común es un modo destructivo y por tanto hay que cambiar los estilos de vida. Y una tercera clave. Este tiempo es un tiempo especial. No es el tiempo de la indiferencia, no es el tiempo del olvido, no es el tiempo de la división, sino el tiempo de los cuidados personales, de los cuidados del otro, del cuidado de los más vulnerables, del cuidado de la casa común. Como dice el Papa, es el tiempo de eliminar desigualdades, de reparar injusticias. Es el tiempo de reconstruir y aportar esperanza. Como Iglesia, no podemos quedarnos bloqueados por el dolor. El Señor nos llama, una vez más, a callejear la fe y la caridad, alentados por la esperanza de Cristo, a callejear con los anticuerpos de la justicia, de la solidaridad y de la caridad. No es el tiempo de cerrar, es el tiempo de salir, con todas las medidas de seguridad, por supuesto, pero el tiempo de salir y llevar la fe, la esperanza y el amor de Dios. Desde ahí, ¿cuáles son los retos que tenemos? ¿Cuál es la reconstrucción del mañana o del hoy que tenemos por delante? No cabe duda de que esta crisis interpela nuestra misión. ¿Cómo responder ante los nuevos desafíos? Es necesaria una caridad más creativa. Lo estáis poniendo en evidencia. Hasta para la formación estáis siendo creativos. ¿A cuánta gente se le ha acompañado de modos diversos, diferentes a lo que estábamos acostumbrados? A veces por teléfono, ¿verdad? Bien, por mensajes, con las nuevas tecnologías. Es el tiempo de una caridad creativa, pero también de una caridad social y política. Varios son los retos que yo considero importantes a tener en cuenta, no solo en Cáritas, porque la caridad no es solo competencia de Cáritas, sino de la Iglesia en estos momentos. A mí me parece que el primer reto y decisivo es que para la reconstrucción es necesario construir
una buena vida interior. Me gusta, Nicolás, cuando planteabas esa vigilia de oración. Claro que sí. Necesitamos orar, sin olvidar que la oración no nos puede descuidar en el ejercicio de la caridad, sino que nos tiene que alentar y animar, como tú lo has planteado. Bien, el primer reto para Cáritas y para la Iglesia es la conversión al Dios de la misericordia. La reconstrucción social pasa, en primer lugar, por reconstruir la interioridad, recuperar esos valores propios evangélicos que nos sostienen como personas y como creyentes, que nos dan horizontes de vida. La caridad, el servicio, la fraternidad, la comunidad, la solidaridad. Dios nos invita a volver a Él para desde ahí ir al encuentro de los más frágiles. Pues si esa conversión es auténtica, si realmente cuidamos el interior, iremos conformando nuestra vida con la de Cristo y entonces nuestra caridad será más auténtica y más eficaz. Vuestro arzobispo don Juan José lo decía de una manera bonita en su carta. Él dice: sin la comunión profunda con el Señor no puede subsistir por mucho tiempo nuestra apuesta y nuestro servicio por el hermano. Esto quiere decir que debemos, en palabras suyas, ser hombres y mujeres de vida interior. No hay duda, ¿verdad? Claro que no. Un segundo reto es el apoyo y acompañamiento a las personas y a las familias más vulnerables. En estos momentos es prioritario y nuestros proyectos, nuestros programas han de ser priorizados en esta línea. Aquellos que producen mayor transformación de las personas y de la sociedad son en estos momentos prioritarios. Miren ustedes, Cáritas ha de estar muy cerca de la gente, acompañando sus miedos, que hay muchos en estos momentos, acompañando sus miedos, compartiendo esos miedos, porque también los voluntarios y las voluntarias, como los técnicos, nos sentimos vulnerables. No somos de otra pasta. Estamos afectados por esta crisis, como todos, compartiendo esos miedos. Mira, y si me permiten, a veces hasta celebrar juntos esa vulnerabilidad, porque eso nos fortalece. Pero también hemos de saber acompañar los anhelos, los retos, las esperanzas de tantos sufrientes. Nuestro apoyo siempre ha de ir en la dirección de la justicia social para dar respuesta a los derechos fundamentales, la alimentación, el acceso a una vivienda, un trabajo digno. No es beneficencia, son derechos. Y nosotros lo tenemos que tener muy clarito. Derechos. Y cuando nos toca acompañar, cuando a veces nos toca, porque las necesidades lo apremian, repartir alimentos o vestidos, tenemos que hacerlo con tal finura, con tal respeto, que nuestra ayuda sea dignificante y jamás humillante. Dar una ayuda humillando es de lo, como se dice, pecado grave. Pecado grave. Porque el que tenemos enfrente no es cualquiera. Es hijo de Dios, imagen de Dios. Bien, un tercer reto, la promoción del empleo digno dentro de un modelo de economía solidaria. Reforzar nuestros programas de empleo para favorecer la inserción laboral de las personas vulnerables o en situación de exclusión,
acompañando procesos de mejora en la empleabilidad e intensificando la colaboración con empresas para garantizar el acceso a un empleo digno, decente y estable, y así reducir las condiciones de precariedad del modelo laboral. Miren ustedes, a veces me da mucho coraje porque hay gente y gente de iglesia que la imagen que tiene de Cáritas es la que reparte bolsas. Y eso invisibiliza otro tipo de acciones que van en la línea de la promoción y del desarrollo, como es la búsqueda de un empleo, el acompañamiento para un empleo estable. Fijaros lo que dice el Papa Francisco. El gran objetivo no es ayudar al pobre, sino que se desarrolla a través de un empleo decente. Las medidas anteriores, las medidas asistenciales, que son necesarias en momentos determinados, no nos engañemos, siempre las debemos considerar provisorias, pasajeras, pero no olvidemos que nuestro objetivo es el desarrollo de las personas. Proteger el derecho al trabajo decente precisa de un cambio de paradigma. Pensar el trabajo de las personas, pensar el trabajo desde las personas, no solo desde la producción. Y todo ello desde ese modelo de economía solidaria, sostenible, transformadora. No insisto más porque creo que estoy siendo claro. Un cuarto reto, incidir en las políticas públicas y en las medidas redistributivas. En Cáritas hemos de reforzar la incidencia política para promover el impulso de políticas y medidas legislativas que combatan realmente la causa de la pobreza y consigan garantizar los derechos humanos. Nuestro servicio a la reconstrucción ha de estar dirigido hacia un desarrollo sustentado por los derechos para lograr que la sociedad, la misma economía, la misma política sea más inclusiva, más sostenible. La caridad política y transformadora busca generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos que permitan transformar las condiciones que contribuyen al sufrimiento de la gente y a su pobreza. Tenemos muy claro, y os lo voy a poner con un ejemplo, tenemos muy claro que ayudar a cruzar a un anciano el río es una obra de caridad. Pero construir un puente también. Eso es caridad política. Crear condiciones para vivir con dignidad todos, desde el bien común. Ahí tenemos un reto. Es urgente que esas medidas redistributivas que ya se han puesto en marcha, como el ingreso mínimo vital, funcionen. Y funcionen bien. Y tenemos que estar a la alerta y hacer el seguimiento de cómo van. Porque nosotros estamos al pie de obra y conocemos la situación de la gente. La situación no se conoce detrás de unos papeles en un despacho. Se conoce a pie de obra. ¿Verdad? Pues eso. Ahí tenemos un campo y un reto importante como institución. Otro. La concienciación y la educación para una ciudadanía corresponsable. Ante una democracia debilitada, es necesario hacer un gran esfuerzo por concienciar y educar para una ciudadanía comprometida y transformadora. Urge, como decía antes, regenerar la vida pública, formar ciudadanos, ciudadanos responsables, corresponsables. Y aquí Cáritas tiene un papel importante para concienciar y fortalecer esa cultura asociativa y participativa. Nosotros no le llamamos a la gente que acude a nuestros servicios, no le llamamos usuarios, le llamamos participantes. Y tenemos que acostumbrarnos a llamarlos así.
porque participan con nosotros en la búsqueda de su propio desarrollo. El fortalecimiento de lo público, que no coincide sin más con lo estatal, que a veces confundimos lo público con lo estatal. El fortalecimiento de lo público tiene que ver con el espacio del encuentro, con la participación, con un mayor compromiso cívico por el bien común. Se trata de dar un mayor protagonismo a los ciudadanos para superar las polarizaciones políticas a las que nos tienen sometidos. Otro reto importante es la configuración de lo que viene a llamarse la sociedad de los cuidados. La reconstrucción necesaria, yo creo que pasa por el paradigma de los cuidados para ir configurando una sociedad cada vez más humana y humanizada. Dar el paso de la política del bienestar a la política de los cuidados. Se plantea de esta manera un nuevo modelo social en el que el Estado, el mercado, al Estado y al mercado se suman las personas y las comunidades. Un modelo con un enfoque global que trata de aplicar la lógica de los cuidados a todas las áreas de la vida: la seguridad, la cultura, la economía, las comunicaciones, la educación, los servicios básicos, el medio ambiente. Desde la articulación entre lo público, lo privado y lo comunitario. Es entonces cuando la comunidad se convierte en agente de cuidados. Qué importante es esto. Pensar nuestras parroquias como agentes de cuidado, con la que está cayendo. ¿Cuál es la misión, si no, de una comunidad cristiana? Cuidar de manera integral a las personas. Y de manera integral es cuidar su espiritualidad, su vida interior, pero también su vida de relaciones, también sus necesidades. La comunidad, agentes de cuidado. Solo así seremos capaces de hacer el tránsito de una cultura del descarte a una cultura de los cuidados. Y aquí los cristianos no podemos echarnos para atrás, porque el cuidado va en nuestras señas de identidad. Es columna vertebral de la vida cristiana. El modelo, recientemente nos lo ha puesto en bandeja el Papa Francisco. El modelo nuestro no es otro sino el buen samaritano. ¿Qué hizo? Ver donde había necesidad. Cuando los demás iban con vendas, probablemente para no ver, o porque iban pensando en sus cosas. Ver, bajarse para ponerse a la altura del que estaba caído y cuidarle. Y cuidarle. Y procurar que ese cuidado fuera integral. No solo se preocupó del que estaba tirado, seguro que también se plantearía por qué había salteadores y por qué estaban así los caminos, tan dejados de la mano. Bien, otro reto, caminar hacia una ecología integral. Eso para nosotros significa, para Cáritas, dar un nuevo enfoque a nuestra acción. La ecología integral no debe ser un programa más de Cáritas diocesana, o un proyecto más de una Cáritas parroquial. Debe ser un nuevo enfoque, que esté presente en los distintos programas, desde animación del territorio hasta los programas de empleo y de economía solidaria. Qué bonito proyecto Vialverde, del que ya he tenido yo oportunidad de comer sus garbanzos, que sepáis que muy buenos. Felicidades por ese proyecto que me parece súper interesante. No insisto, porque ya he hablado otras veces de esto. Mirad, otro de los grandes retos
En un mundo de rupturas, de desencuentro, la necesidad que tenemos de encontrarnos. La cultura del encuentro. Dice Francisco en Fratelli Tutti, la vida es el arte del encuentro. Aunque también, dice él, haya tantos desencuentros en la vida. Contribuir al encuentro desde la amistad social, la hospitalidad y la interculturalidad. No podemos vivir en la cultura del selfie, que es una cultura tremendamente individualista. La apuesta es la cultura del encuentro, a través de la escucha, del diálogo y el respeto, porque ahí se manifiesta la complementariedad. Esto implica para Cáritas y toda la Iglesia comprometerse, por una parte, en los procesos de tender puentes que ayuden a superar la crispación social y política, y por otra, el reto global de la movilidad humana, ayudando a superar los miedos sociales que llevan a crear barreras, a levantar muros en la tierra, pero también, y son los más peligrosos, los muros del corazón, muros que evitan el encuentro de culturas y el encuentro de personas. Hemos de facilitar el acceso y la restitución de los derechos de las personas migrantes, de las personas refugiadas. Y hemos de incorporar a nuestra acción modelos de hospitalidad, interculturalidad y cosmopolitismo samaritano para alcanzar esa fraternidad universal de la que tanto insiste el Papa Francisco y hace un momento vuestro director Mariano hacía alusión. El objetivo es que todos tengamos un lugar, que todos tengamos un lugar. Desde ahí, muy importante, la cooperación fraterna. No podemos olvidarnos de los más pobres. Es verdad que tenemos muchas situaciones duras aquí. Es verdad que ha aumentado el número de personas y de familias que acuden a nuestros servicios de acogida y nos vienen con situaciones muy duras y muy dramáticas. Pero tenemos que mirar también un poco más allá. A los más pobres entre los más pobres. A los pobres, a los últimos de nuestro mundo. El virus ha saltado barreras y fronteras. Y la caridad, como nos enseñó el buen samaritano, no tiene barreras ni fronteras. Y un último reto. El fortalecimiento de la animación comunitaria y el acompañamiento a los agentes. El lugar de Cáritas no está en la prestación de servicios que son de responsabilidad pública. A veces nos toca hacerlo, porque no queda más remedio. Pero ese no es nuestro papel. Nuestro lugar más bien es la comunidad, el espacio de lo común y lo territorial. Es la función de ser fermento dinamizador de la caridad de la comunidad cristiana, para ponerla, eso sí, en estado de alarma o de alerta, como ustedes deseen, para dar respuesta a la realidad de la pobreza y la exclusión. Pero además, no de cualquier manera, que francotiradores de la caridad hay muchos, sino de una manera organizada, comunitaria. Desde ahí nos hemos de replantear la animación comunitaria en una doble dirección. Hacia adentro de la misma iglesia y hacia los afueras sociales. Hacia los adentros de la iglesia, la animación ha de estar orientada a poner la caridad en el centro de la vida y de la misión de la iglesia. Ya está bien que la caridad sea la hermana pobre de la pastoral. Ya está bien.
La caridad debe ocupar, junto con las otras dimensiones, el centro, porque es constitutiva en la vida de la Iglesia. Y quien no lo tenga claro tiene un gran problema cristológico y eclesiológico. Y le haría falta un buen repaso al catecismo de la Iglesia Católica. Poner en el centro la caridad y destacar la función de los agentes de caridad como sujetos determinantes de la pastoral, de las parroquias y de la diócesis. Agentes de pastoral de la caridad. Agentes de pastoral de la caridad. Y hacia los afueras sociales, Cáritas ha de ayudar a recrear el tejido social y comunitario, a generar cohesión, a fortalecer la sociedad civil, a recrear redes de bien común frente a la ideología de la desvinculación, la necesaria revinculación. Y desde ahí, cuidar y cuidarnos los agentes de caridad. Desde la formación, desde el acompañamiento, desde la espiritualidad. Seguro que me están escuchando sacerdotes. Seguro. No descuidéis a los agentes de caridad, por favor. Porque son los que están a pie de obra. Y lo que les toca, tragarse muchos marrones. Os necesitan. Os necesitan. Yo me muevo por toda España. Donde hay un sacerdote que acompaña a su Cáritas, la Cáritas funciona bien. Porque no solo actúa, sino que cuida. Y se cuida en la dimensión espiritual y en la identidad. Cáritas necesitamos de los sacerdotes. Sois fundamentales para servir a los pobres. No nos descuidéis. Y quiero terminar pues haciendo alusión a esta palabreja que hemos aprendido todos. El coronavirus, escrita con C mayúscula, ¿verdad? Pues jugando con las letras, yo creo que hasta ahora no hemos enterado muy bien de lo que significa la palabra coronavirus, que está escrita con esa C de catástrofe humanitaria, de crisis sanitaria y económica, de crispación social y política, de caos organizativo. Pues miren ustedes, estamos llamados a escribir la reconstrucción con C, con la C de la comunidad, con la C de ciudadanía responsable, con la C de la corresponsabilidad, con la C de la compasión y con la C de los cuidados. Muchas gracias.